Shalom, hermanos y amigos, nos encontramos en este viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. El Santo Evangelio hoy nos viene en la versión de San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Dice Jesús: Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce uno 100, otro 60, otro 30. Jesús nos está explicando él mismo la parábola del sembrador, como la conocemos en el Evangelio de Mateo. Y qué interesante las tres comparaciones que acaba de poner el Señor. La primera dice que hay algunos que escuchan la palabra, sí, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, claro, pero de inmediato, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Para muchas personas esto puede parecer a fábula o a cuentito de hadas o a cuentito de niños inocentes, pero no es así. El maligno, Satanás, existe. Y yo creo que como cristianos y católicos deberíamos tener en cuenta esto porque a veces somos, yo diría, en el fondo, tan ingenuos, me permitan la palabra, tan ingenuos, y el que quiera tradúzcalo como quiera, pero somos tan ingenuos que pensamos que no existe el maligno y que por tanto todo tiene explicación muy natural y muy humana. Pero ojo, aquí el mismo Jesús está hablando de que es el maligno el que roba lo sembrado en nuestro corazón. Este es el primer enemigo del alma. Recordemos la antigua catequesis, que lamentablemente hoy en día muy poco se habla, ¿no? Tristemente los catequistas modernos casi nunca hablan de esto y también los profesores de religión, ¿no? En los pocos cursos de religión que todavía existen. Hay tres enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Y precisamente, si vemos bien esta explicación de Jesús sobre las distintas semillas que caen en distintos tipos de terreno, vemos que los tres factores que impiden que la palabra se desarrolle en nosotros son precisamente estos tres enemigos del alma: demonio, carne y mundo. El primer enemigo, aquí lo dice Jesús, es el demonio, el que roba la palabra, que acaba de ser sembrada. O sea, tú has escuchado una predicación o de repente escuchas este mismo audio del Evangelio y pasan 3 minutos nada más, empiezas a hacer tus trabajos, sales a la calle, lo que sea, o ves un poco de televisión o escuchas tu música y de inmediato, como por arte de magia, pero ya sabemos que no es magia porque es el maligno, se te borra todo lo que escuchaste, se te resetea todo, ¿no? Y entonces vas a llegar a la noche y no te acuerdas ni cuál era el evangelio, ni de qué trataba y ni qué te dijo Dios, ¿no? Pues bien, eso no es arte de magia. Eso tampoco es una sencilla falta de memoria. Eso muchas veces es un fenómeno espiritual. ¿Qué ha pasado? Te han robado la palabra. Y tú te la has dejado robar. Ojo con eso. Te roban la palabra y tú te la dejas robar. ¿Y qué cosa debo hacer? Pues lo primero, esforzarte durante el día por mantenerte en un clima de oración. Hagas lo que hagas, en un clima de oración. Segundo, consagra tu día a Jesús y a María. Con tus propias palabras: Señor Jesús, yo te consagro este día. Señor Jesús, yo quiero estar siempre unido a ti. Señor Jesús, yo opto por el bien, la luz y la verdad. Señor Jesús, yo renuncio al demonio, al mundo y a la carne, y quiero ser tuyo. Señor Jesús, acompáñame.
te consagro mis horas y mi trabajo, mi estudio, mi labor. Pues bien, ese es el primer enemigo. Luego sigue diciendo Jesús, ¿no? Que ya el demonio arrebata lo sembrado en el corazón, ¿no? Es el sembrado a lo largo del camino. Pero luego hay semilla que cae en pedregal. Es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz, es inconstante. Y se presenta una tribulación o persecución y sucumbe. Ese es el enemigo de la carne. Tu propia carne es como una mariposa que va de lado en lado, que es inconstante, que un ratito está feliz, otro ratito se deprime, un ratito es buena, otro ratito es mala, un ratito tiene ideas bonitas, otro ratito tiene ideas malas, un ratito se porta bien, otro ratito se porta mal. Inconstancia propia de la carne. ¿Qué debo hacer frente a la carne? Renunciar a mí mismo. Debo aprender a renunciar a mí mismo. Debo aprender a mortificarme, sacrificarme, hacer un poco de penitencia. Lamentablemente la mayoría de nosotros cristianos y católicos no sabemos ni qué cosa es penitencia ni qué cosa es mortificación, y si lo sabemos preferimos voltear y mirar para otro lado porque pensamos que eso no está de moda y porque pensamos que eso no hace bien y porque pensamos que eso hace daño. Y todavía si le consultamos a un psicólogo te tira por abajo el evangelio y ya no sirve para nada porque ya no debes mortificarte ni darte la contra. Lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Obedece a todos tus instintos, obedece a tu carne, haz lo que a ti te parece, haz lo que tu corazón te pide. Y entonces vivimos en la carne. Y entonces la palabra de Dios cayó entre piedras. Sigue diciendo Jesús, y hay otros que reciben la palabra como entre abrojos, o sea, entre espinas. Son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué es este enemigo? El mundo. El mundo con sus atractivos, el mundo con sus seducciones, ¿no? Esa gente que está como embobada, disculpen la palabra, como embobada, como drogada por las cosas, entre comillas, bonitas de este mundo. Son esos que consumen mucho mall, que consumen muchas tiendas, que consumen mucho de lo que hay que comprar, ¿no? Son personas que son compradores compulsivos, consumidores compulsivos, siempre se les llenan los ojos de cosas, siempre están a la caza de nuevas sensaciones. Mundo. El mundo ahoga la palabra. Renuncia al mundo. Sé católico, no seas mundano. No hay nada más contradictorio que un católico mundano. Un católico mundano es una llanta cuadrada. Es una pelota cuadrada, como decía Kiko, ¿no? Del Chavo. Un católico mundano es algo tan inútil como una luz tenebrosa. ¿Puede existir una luz tenebrosa? Si es tenebrosa ya no es luz, pues. Lamentablemente hay muchos católicos mundanos que de católicos solo tienen el nombre porque son recontra mundanos, consumen mundo, viven como el mundo, piensan como el mundo, hablan lo que habla el mundo, se divierten como se divierte el mundo. ¿Para qué sirve esa gente? Para nada. Hacen la finta, estoy utilizando una jerga, ¿no? Hacen la finta de que son católicos, pero en el fondo son mundanos. Y allí nacen los corruptos. Los corruptos son gente que hace la finta de ser buena, pero están podridos por dentro. No seamos así. Entonces ahí tenemos los tres enemigos de la palabra: demonio, carne y mundo, que son los tres enemigos de la vida espiritual: demonio, carne y mundo. Estemos atentos, hermanos. Quien renuncia al demonio, al mundo y a la carne, esa persona tiene fe verdadera y esa persona vence al mundo, al demonio y a la carne. Ánimo, que podemos hacerlo hoy. Podemos renunciar a estos tres enemigos y ser de Dios, que sí se puede.
Soy Fray Israel del Niño Jesús, de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.